Érase una vez el comunismo. Pregunta. Dios parece callar. El silencio de Dios del que algunos han hablado y aún hablan, pero en realidad no cesa de actuar. Esto afirma los que en los acontecimientos humanos descubren la realización del enigmático plan de la providencia. Ateniéndonos a acontecimientos recientes, usted, Santidad, ha insistido a menudo en una convicción suya. Recuerdo, por ejemplo, sus palabras en los países bálticos. Su primera visita a territorios soviéticos en el otoño de 1993. En la caída del marxismo ateo se puede descubrir el Dignitas Dei, el dedo de Dios. Ha aludido con frecuencia a un misterio, incluso a un milagro, al hablar de ese colapso, después de 70 años de un poder que parecía que iba a durar siglos. Respuesta. Cristo dice: mi Padre obra siempre y yo también obro. Juan 5:17. ¿A qué se refieren estas palabras? La unión con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es el elemento constitutivo esencial de la vida eterna. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, y a quien tú has enviado, Jesucristo. Juan 17:3. Pero cuando Jesús habla del Padre que obra siempre, no pretende aludir directamente a la eternidad. Habla del hecho de que Dios obra en el mundo. El cristianismo no es solamente una religión del conocimiento, de la contemplación. Es una religión de la acción, de Dios y de la acción del hombre. El gran maestro de la vida mística y de la contemplación, San Juan de la Cruz, al que ya citamos, ha escrito: a la tarde de la vida seremos examinados en el amor. Confrontar dichos de luz y amor 59. Jesús ha expresado esta misma verdad del modo más sencillo en el discurso sobre el juicio final referido por San Mateo en su Evangelio 25, 31, 46. ¿Se puede hablar de silencio de Dios? Y si así fuera, ¿cómo interpretar ese silencio? Sí, en cierto sentido Dios calla, porque ya lo ha revelado todo. Habló en los tiempos antiguos por medio de los profetas y últimamente por medio del Hijo. Confrontar Hebreos 1, 2. En él ha dicho todo cuanto tenía que decir. El mismo San Juan de la Cruz afirma que Cristo es como abundante mina con muchos senos de tesoros, que por más que ahonden, nunca les hallan fin ni término. Antes van en cada seno hallando nuevas venas de nuevas riquezas acá y allá. Cántico Espiritual B 37:4. Es necesario, pues, volver a escuchar la voz de Dios que habla en la historia del hombre. Y si esta palabra no se oye, puede ser porque el oído interior no se abre a ella. En este sentido hablaba Cristo de los que, viendo, no ven, y oyendo, no oyen. Confrontar Mateo 13:13. Mientras que tener experiencia de Dios está siempre al alcance de todo hombre, el cual puede acceder a Él en Jesucristo y en virtud del Espíritu Santo. Hoy, a pesar de las apariencias, son muchos los que encuentran el camino para esa experiencia del Dios que obra.
Es esta la gran experiencia de nuestros tiempos, especialmente la de las jóvenes generaciones. ¿Qué otra interpretación podría darse, no solo de todas las asociaciones, sino de todos los movimientos que han florecido en la Iglesia? ¿Qué otra cosa son sino la palabra de Dios que ha sido oída y acogida? ¿Y qué otra cosa es la experiencia de la reunión de Denver, sino la voz de Dios que ha sido oída por los jóvenes? Y en un contexto en el que, humanamente hablando, no se veía posibilidad alguna de éxito, y también porque se estaba haciendo mucho para impedir que esa palabra se oyera. Esta escucha, este conocimiento es el origen de la acción. De allí nace el movimiento del pensamiento, el movimiento del corazón, el movimiento de la voluntad. Dije una vez a los representantes de los movimientos apostólicos que la Iglesia misma es en primer lugar un movimiento, una misión. En la misión que se inicia en Dios Padre y que, mediante el Hijo en el Espíritu Santo, alcanza siempre de nuevo a la humanidad y la modela de manera nueva. Sí, el cristianismo es una gran acción de Dios. La acción de la palabra se transforma en la acción de los sacramentos. ¿Qué otra cosa son los sacramentos todos sino la acción de Cristo en el Espíritu Santo? Cuando la Iglesia bautiza, es Cristo quien bautiza. Cuando la Iglesia absuelve, es Cristo quien absuelve. Cuando la Iglesia celebra la Eucaristía, es Cristo quien la celebra. Esto es mi cuerpo. Y así en todos. Todos los sacramentos son una acción de Cristo, la acción de Dios en Cristo. Por lo tanto, es verdaderamente difícil hablar del silencio de Dios. Se debe más bien hablar de la voluntad de sofocar la voz de Dios. Sí, este deseo de sofocar la voz de Dios está bastante bien programado. Muchos hacen cualquier cosa para que no se oiga su voz, y se oiga solamente la voz del hombre, que no tiene nada que ofrecer que no sea terreno. Y a veces tal oferta lleva consigo la destrucción en proporciones cósmicas. ¿No es esta la trágica historia de nuestro siglo? En su pregunta, asegura usted que la acción de Dios se ha hecho casi invisible en la historia de nuestro siglo, con la caída del comunismo. Pero conviene evitar una simplificación excesiva. Lo que llamamos comunismo tiene su historia. Es la historia de las protestas frente a la injusticia, como he recordado en la encíclica Laborem Exercens, una protesta del amplio mundo de los hombres del trabajo que se convirtió en una ideología. Pero esa protesta se convirtió también en parte del magisterio de la Iglesia. Baste recordar la Renum Novarum al final del siglo pasado. Añadamos que el magisterio no se limitó a la protesta, sino que lanzó una clarividente mirada hacia el futuro. León XIII fue quien predijo en cierto sentido la caída del comunismo, una caída que costaría cara a la humanidad y a Europa. Porque la medicina, escribía él en su encíclica de 1891, podría demostrar ser más peligrosa que la enfermedad misma. Esto decía el Papa con la seriedad y la autoridad propias de la Iglesia docente. ¿Y qué decir de los 3 niños portugueses de Fátima que de improviso, en vísperas del estallido de la Revolución de Octubre, oyeron
Rusia se convertirá y al final mi corazón triunfará. No pudieron ser ellos quienes inventaron tales predicciones. No sabían historia ni geografía y sabían aún menos de los movimientos sociales y de la evolución de las ideologías. Y sin embargo ha sucedido exactamente cuanto habían anunciado. Quizá también por eso el Papa fue llamado de un país lejano. Quizá por eso hacía falta que tuviera lugar el atentado en la Plaza de San Pedro precisamente el 13 de mayo de 1981, aniversario de la primera aparición de Fátima, para que todo eso se hiciera más transparente y comprensible, para que la voz de Dios, que habla en la historia del hombre mediante los signos de los tiempos, pudiera ser más fácilmente oída y comprendida. Esto es, pues, el Padre que obra constantemente, y esto es el Hijo, que también obra, y esto es el invisible Espíritu Santo, que es amor, y como amor es incesante acción creadora, salvífica, santificante y vivificante. Sería, por tanto, sencillísimo decir que ha sido la divina providencia la que ha hecho caer el comunismo. El comunismo como sistema, en cierto sentido, se ha caído solo. Se ha caído como consecuencia de sus propios errores y abusos. Ha demostrado ser una medicina más dañosa que la enfermedad misma. No ha llevado a cabo una verdadera reforma social a pesar de haberse convertido para todo el mundo en una poderosa amenaza y en un reto. Pero se ha caído solo por su propia debilidad interna. Mi Padre obra siempre y yo también obro. Juan 5:17. La caída del comunismo abre ante nosotros un panorama retrospectivo sobre el típico modo de pensar y de actuar de la civilización moderna, especialmente la europea, que ha dado origen al comunismo. Esta es una civilización que, junto a indudables logros en muchos campos, ha cometido también una gran cantidad de errores y de abusos contra el hombre, explotándolo de innumerables modos. Una civilización que siempre se reviste de estructuras de fuerza y de prepotencia, sea política, sea cultural, especialmente con los medios de comunicación social, para imponer a la humanidad entera tales errores y abusos. ¿De qué otro modo se explica sino la creciente diferencia entre el rico norte y el sur, cada vez más pobre? ¿Quién es el responsable? El responsable es el hombre. Son los hombres, las ideologías, los sistemas filosóficos. Diría que el responsable es la lucha contra Dios, la sistemática eliminación de cuanto hay de cristiano, una lucha que en gran medida domina desde hace 3 siglos el pensamiento y la vida de Occidente. El colectivismo marxista no es más que una versión empeorada de este programa. Se puede decir que hoy semejante programa se está manifestando en toda su peligrosidad y al mismo tiempo con toda su debilidad. Dios, en cambio, es fiel a su alianza que selló con la humanidad en Jesucristo. No puede ya volverse atrás.
habiendo decidido de una vez por todas que el destino del hombre es la vida eterna y el reino de los cielos. ¿Cederá el hombre al amor de Dios? ¿Reconocerá su trágico error? ¿Cederá el príncipe de las tinieblas que es padre de la mentira? Juan 8:44, que continuamente acusa a los hijos de los hombres como en otro tiempo acusó a Job. Confrontar Job 1:9 y siguientes. Probablemente no cederá, pero quizá sus argumentos pierdan fuerza. Quizá la humanidad se vaya haciendo poco a poco más sencilla, vaya abriendo de nuevo los oídos para escuchar la palabra con la que Dios lo ha dicho todo al hombre. Y en esto no habrá nada de humillante. El hombre puede aprender de sus propios errores. También la humanidad puede hacerlo en cuanto Dios la conduzca a lo largo de los tortuosos caminos de su historia. Y Dios no cesa de obrar de este modo. Su obra esencial seguirá siendo siempre la cruz y la resurrección de Cristo. Esta es la palabra definitiva de la verdad y del amor. Esta es también la incesante fuente de la acción de Dios en los sacramentos, como lo es en otras vías solo conocidas por Él. Es una acción que pasa a través del corazón del hombre y a través de la historia de la humanidad.